Muy buenos días, nosotros somos el equipo 4, los que quedaron al azar del grupo 7CB6 de la materia espacio de estados. Y esta vez les vamos a presentar el modelado de sistemas dinámicos a través de variable de estados. Y bueno, para apoyarse a tener una mejor resolución sobre los ejercicios que vamos a presentarles, antes que nada hicimos primero lo que es un mapa conceptual para cómo hacer un buen modelado de sistemas dinámicos a base de variables de estado, ¿no? Esto para tener una mejor idea y mayor comprensión sobre el método que se va a utilizar. Claramente tenemos que nuestros sistemas dinámicos van a ser sistemas que tendrán múltiples entradas y múltiples salidas, lo que se le conoce como un MIMO. Y aquí podemos tener dos variantes. La primera que sería el modelado de sistemas dinámicos que se hace a base de las características de dicho sistema. Empezando por lo siguiente, la interacción de los sistemas intermediarios, perdón, la interacción de los elementos intermedios del sistema con las entradas del sistema son las que permiten determinar la evolución y cambios que se dan en las entradas. Cada sistema cumple distintas funciones y por ende su representación y modelado será en base a dichas características, por lo que cada modelado se diferencia en base a los elementos que alteran o se consideran. Con esto nos referimos a que, disculpen, a que nosotros vamos a tener diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer un sistema eléctrico, puede ser un sistema mecánico, puede tener un sistema hidráulico, y aunque hay analogías que asimilan dichos sistemas, pues claramente siguen siendo diferentes conceptos que hay que tener en cuenta y a consideración sobre cómo funcionan. Y es lo que vamos a ver en los ejercicios que vamos a presentarles. Esto nada más es nuestro mapa conceptual para guiarnos en la elaboración de dichos ejercicios. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Espíndola Hernández Marcos del grupo 7CB6 de Espacio de Estados, matrícula 2020-30-1743. Bueno, yo les voy a explicar el primer ejercicio de la segunda unidad. Para este primer ejercicio les voy a explicar el inciso A y el inciso B, que sería este de aquí y este de acá. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos un sistema el cual cuenta con una masa, un resorte y dos amortiguadores. Esta es la masa, el resorte y los dos amortiguadores. Primeramente debemos de tener en cuenta que la suma de todas las fuerzas es igual con cero y por esto mismo debemos de igualar nuestra ecuación a cero. Mx punto es de la masa y esta se obtiene por la segunda ley de Newton. Para obtener nuestro amortiguador se hace velocidad por masa y se obtiene no, este es para el resorte y para nuestros amortiguadores es por la ley de Hooke. Nuevamente acomodamos y nos da mx 2.1 de t más d2x1 de t más 1 sobre kx de 1 más d1 de x.1 menos x.2 igual a u de t. Aquí vamos a tener presente nuestros dos amortiguadores y los dos estados que es x1 y x2. Vamos a reacomodar nuestra ecuación y la vamos a obtener de la siguiente forma. Es la misma, solo que reacomodada. Y de aquí vamos a despejar x1 y que nos daría como resultado menos d1 más d2 sobre m menos 1 de km más 1 sobre m y de u de t. Tenemos que tener en cuenta desde un principio, como les mencioné, que tenemos dos estados, x1 y x2. x1 es igual a xt y x2 es igual a x punto t de t. Para esto vamos a tomar a x.2 de t y va a ser igual a menos d1 más d2 sobre m de menos 1 sobre km más 1 sobre
m. Igual algo que tenemos que tener mucho en cuenta es que vamos a tener una salida que sería y de t igual a cx más du, que esto nos daría básicamente yt igual a 1 y 0. Básicamente, pues aquí ya tendríamos resuelto nuestro sistema de ecuaciones que nos daría x de t igual a x más bu. Y ya en forma matricial, que es como lo hemos estado manejando, vamos a tener que x1 de t y x2 de t va a ser igual a 0, 1, 1 sobre km menos d1 más d2 sobre m. Y pues bueno, básicamente nos daría x1 de t, x2 de t más 0 sobre 1 sobre m igual a u de t. Y pues aquí ya tendríamos resuelto lo que nos pidió, obtener las ecuaciones de estado para el sistema mecánico. Estas ecuaciones de estado las vamos a ocupar más adelante para resolver futuros ejercicios. Para el inciso 2, lo que nos pide es obtener el diagrama de simulación. El diagrama de simulación bien lo podríamos tomar como un diagrama a bloques. Como les mencioné anteriormente, vamos a ocupar nuestra ecuación que obtuvimos. Y pues bueno, para realizar este diagrama, básicamente lo que tenemos que hacer es poner nuestra entrada, que en este caso sería U, y la vamos a multiplicar. Ponemos nuestro recuadro y sería 1 sobre km. En este caso no se alcanza a apreciar muy bien, pero bueno, como vamos a tener una sumatoria de nuestras entradas, ponemos nuestro símbolo de sumatoria. Y si analizamos bien, vamos a ver que tenemos signos negativos. Por esto mismo es que aquí tenemos los signos negativos. Si nos damos cuenta, todo este sistema que tenemos aquí nos va a dar x2 y bueno, x.2. Para quitarle este punto, básicamente lo que tenemos que hacer es aplicar una integral, la que nos va a dar x2. ¿Y qué es x2? X2 es menos D1 más D2 sobre M. Aquí lo ponemos, ya no le ponemos el signo negativo porque como en un principio lo mencioné, aquí lo vamos a manejar. Aquí olvidé ponerlo, pero va x.1 y bueno, x.1 también le vamos a aplicar una integral, la cual nos va a dar x1. Les digo, lo olvidé ponerlo, pero dejen ver si lo puedo poner bueno, de manera muy improvisada. Aquí ponemos x.1 y para nuevamente quitar el punto aplicamos una integral, la cual nos vendría dando x1. Y si checamos nuestra ecuación anterior, vemos que x1 es menos 1 sobre km. Y pues bueno, lo aplicamos aquí y nuevamente, aunque aquí tenga el signo negativo, aquí ya no lo ponemos porque aquí ya lo pusimos. Y bueno, para último, pues el diagrama ya estaría resuelto, solo faltaría aplicar nuestras salidas. Voy a quitar este. Y bueno, si recordamos, nuestras salidas es x1 igual a y1. Y si vemos aquí teníamos x1, entonces esto nos daría y1 y x2 nos daría y2. Y bueno, básicamente eso sería el inciso A y el inciso B. Mi nombre es Alexis Varías y yo les voy a explicar el inciso C del ejercicio número 1, en el cual nos pide obtener la función de transferencia del siguiente ejercicio: x1 de t, x2 de t. Esto es igual a 1, 0, menos 1 sobre m, menos d1 más d2 sobre m. Esto al igual de x1 de t más x2 de t más 1 sobre 1m. Aquí tenemos que y de t es igual a 1 y 0. La función de transferencia quedaría igual a c por s de i menos a sobre menos 1 por b. Entonces tenemos que s de i por a es igual a 5, 1, 1 de km, 5 más d1 más d2 sobre m,
Esto al igual sería que, o esto más bien sería el resultado de S de I menos A a la menos 1, nos daría que es 92 sobre la determinante. Y la determinante sería 5 por 5 más D1 más D2 sobre M, esto multiplicando a 1 de km. Tendríamos que la determinante sería igual a COF por S de I por A, el cual nos quedaría que COF es igual a 5 más D1 más D2 sobre M por 1 sobre km, 1 por 5. Esto nos quedaría como COF es igual a 5 más D1 más D2 sobre M por 1 y 1 de km por 5, en la cual la función de transferencia nos quedaría como 10 por 1 sobre 5 al cuadrado más D1 más D2 sobre M más 1 sobre km. Esto quedaría como 5 más D1 más D2 sobre M por 1, 1 sobre km por 5. Esto quedaría como 0 y 1 sobre M. Tenemos que la función de transferencia entonces sería igual a 1, 0, 1 sobre 5 al cuadrado más D1 más D2 sobre M más 1 sobre km. Esto quedaría como 0 más 1 sobre km y 0 más 5 sobre m. Esto quedaría que g de s, función de transferencia, es igual a 1, 5 al cuadrado, sobre 5 al cuadrado más de 1 más de 2, sobre m más 1 sobre km. Esto quedaría como 1 y 0, y tendríamos lo de arriba, que es la suma. 1 sobre m y 5 sobre m. Esto quedaría como la función de transferencia es igual a 1 sobre 5 al cuadrado más de 1 más de 2 más 1 sobre km, esto por 1 sobre m más 0. Entonces tendríamos, resolviendo esta ecuación, que la función de transferencia terminaría siendo 1 sobre m sobre 5 al cuadrado más de 1 más de 2 sobre m más 1 sobre km. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jiménez Hernández Juan Raúl y junto con mi compañero Iván le daremos solución al ejercicio número 2. El enunciado dice lo siguiente: describe el circuito en variables de estado. Selecciona las variables de estado indicadas en la figura X1 y X3 son corrientes en las bobinas y X2 es el voltaje en el capacitor 2. Y como vemos, tenemos aquí nuestro ejemplo del circuito a resolver. Para la primera bobina tenemos que BI es igual a BI1 más BR menos el voltaje en el capacitor 2. Luego tenemos que RIS es igual a la bobina 1 que multiplica a la diferencia de la corriente de la bobina 1 más RI que multiplica a la bobina 1 menos el voltaje en el capacitor 2. Nuestra siguiente ecuación nos dice que la bobina 1 multiplicada por la corriente, por la diferencial de la corriente en la bobina 1, es igual a menos RI multiplicada por la bobina 1 más el voltaje en el capacitor 2 más RIS. Y para finalizar el análisis de la primera bobina, tenemos que la diferencial de la corriente en la bobina 1 es igual a menos R sobre la bobina 1 que multiplica la corriente en la bobina 1 más 1 sobre la bobina 1 que multiplica el voltaje en el capacitor 2 más R sobre la bobina 1 que multiplica a IS. Ahora, para el análisis de la segunda bobina, tenemos que la corriente en la bobina 1 es igual a la corriente en el capacitor 1 más la corriente en el capacitor 2 más la corriente en la bobina 2. Ahora, para despejando las corrientes de los capacitores, tenemos que la corriente en la bobina 1 es igual al capacitor 1 por la diferencial del voltaje del capacitor 1 más el capacitor 2 por la diferencial del voltaje del capacitor 2 más la corriente en la bobina número 2. Ahora,
Como el voltaje en los capacitores es el mismo, podemos agruparlos y nos queda de la siguiente manera. La diferencia del voltaje en el capacitor 2 que multiplica al capacitor 1 más al capacitor 2 es igual a la corriente en la bobina 1 menos la corriente en la bobina número 2. Luego tenemos que la diferencia del voltaje en el capacitor 2 es igual a 1 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2 que multiplica la corriente en la bobina 1 menos 1 sobre el capacitor 1 más el capacitor 2 que multiplica a la corriente en la bobina número 2. Ya para finalizar el análisis en la bobina número 2, tenemos que la corriente en la bobina número 2 es igual a 1 sobre la bobina número 2 por la integral del voltaje del capacitor 2. Y como resultado final tenemos que la diferencial de la bobina 2 es igual a 1 sobre la bobina 2 por el voltaje del capacitor número 2. Y ahora los dejo con mi compañero Iván, que continuará con el ejercicio. Bueno, continuando con el ejercicio 2, mi nombre es Gerardo Iván Guzmán Aguilar. Y bueno, terminando el ejercicio, tenemos que revisar otra vez el inicio, ya que nos dice seleccione las variables de estado indicadas en la figura, que serían x1, x3 y x2, ¿no? Aquí, como podemos ver en nuestro sistema tenemos x1, que es la corriente en la bobina, al igual que x3, y x2, que es el voltaje del capacitor. Entonces ya tenemos x1, x2 y x3. Como les decía, x1 y x3 son corrientes en las bobinas, x2 es el voltaje. Y U la tendremos como la corriente 3 de la malla, refiriéndose a la malla. Entonces, una vez teniendo x1, x2 y x3 definidas, vamos a ver cuáles serían las x' que vamos a conseguir, ¿no? Entonces ya vemos aquí que x1' sería menos la resistencia sobre L1 por x1 más 1 sobre la inductancia de L1 por x2 más la resistencia sobre la inductancia 1 por U. x2' tenemos que sería 1 sobre C1 más C2, hablando de las competencias de los capacitores, multiplicado por x1 menos 1 sobre C1 más C2, hablando sobre las capacitancias, por x3, y para x3' tenemos que solamente sería 1 sobre la inductancia de la bobina 2 por x2. Entonces, ya teniendo nuestros sistemas de ecuaciones, aquí como ya podemos ver, estos son nuestros sistemas de ecuaciones, lo pasamos a forma matricial, teniendo como entrada x1 b'I, x2 b'I y x3 b'I en el vector de entrada. La matriz A, que sería colocándolo de la siguiente manera, como podemos ver, estos son los valores que son multiplicados por x1, como tenemos aquí arriba, menos la resistencia sobre L1 de x1, aquí es el primer valor que tenemos en el cajón A11, después tenemos el 1 sobre C1 más C2, que aquí también lo tenemos, y como la ecuación de x'3 no tiene ningún valor en x1, pues claramente ponemos aquí un 0, ¿no? Entonces, para las partes de x2 tenemos que la primera ecuación sí tiene un término multiplicado por x2, que es 1 sobre la inductancia 1. En la ecuación 2 no tiene un término multiplicado por x2, entonces se pone un 0. En la ecuación 3 solamente se hace el término multiplicado por x2, entonces es 1 sobre L2. Y ya para los valores de x3, como podemos ver, la primera ecuación no tiene un valor de x3, es 0. La segunda sí, que es menos 1 sobre C1 más C2. Y la ecuación 3 tampoco tiene un valor multiplicado por x3. Y ya como unidad ponemos que es x1 más x2 más x3, refiriéndonos a las tres variables de estado originales. Y entonces esta parte es nuestra matriz A. Y acá tenemos nuestra matriz B, refiriéndonos más a la sección de U.
que como podemos ver aquí en nuestra primera ecuación, sí tenemos un valor que se multiplica por u, y en las demás ecuaciones no, y es igual que le ponemos en 0. Y este es nuestro resultado del ejercicio 2. Ahora mis compañeros proseguirán con el ejercicio 3. Buenas tardes, compañeros. A nosotros nos tocó explicar el ejercicio 3, el cual dice: representa el sistema en variable de estado seleccionando BC, el voltaje en el capacitor y la corriente en el inductor como variables de estado, y tomando en cuenta como I como una entrada e I1 como una salida. Aquí vemos el circuito donde una fuente de corriente está alimentando un capacitor y esta está conectada a un inductor y una resistencia. Bueno, primero seleccionamos las siguientes variables de estados. X1 va a ser igual al voltaje del capacitor y X2 va a ser igual a la corriente en el inductor. Tomando en cuenta que el voltaje en la fuente es igual a un medio de la inductancia multiplicada por la corriente en el inductor al cuadrado más un medio del capacitor multiplicado por el voltaje en el capacitor al cuadrado. Aplicando las leyes de Kirchhoff para obtener la corriente en el nodo, y obtenemos que la corriente en el capacitor va a ser igual al capacitor multiplicado por la derivada del voltaje en el capacitor, va a ser igual a U de t menos la corriente en el inductor. Bueno, ahora aplicamos otra vez Kirchhoff para obtener la tensión en la malla de la derecha. Bueno, como podemos ver aquí, tenemos L entre la derivada de IL sobre la derivada de T, que sería igual a menos R IL más BC. Obtenemos la salida del sistema, que sería B igual a R IL de T. De las ecuaciones de estado que escogemos, ahora sustituimos. X1 sería igual a BC por T y X2 sería igual a IL sobre, IL por T. Ahora tenemos dx entre dt, que sería igual a menos 1 sobre c, x2 más 1 sobre c, u, t, por t. Dx2 entre dt sería igual a I entre L, x1 menos R entre L, x2. Y1 sería igual a B por T igual a Rx2 y el sistema quedaría al final así. Que tenemos aquí en la primera parte 1 sobre C, U por T menos 1 sobre C. Luego tenemos 1 sobre L menos R sobre L. Y ya en la siguiente parte tenemos x1 sobre x2 igual a la derivada de x1 sobre dt y luego la derivada de x2 sobre dt. Bueno, eso sería el final del problema 3. A continuación les vamos a presentar el ejercicio número 4 del equipo los que quedaron al azar. Mi nombre es Daniela José González, mi número de boleta es 2020 30 30 24. Y mi nombre es Luis Ángel Estrada Huesca, con número de boleta 2020 30 16 16. El ejercicio 4 nos pide encontrar las ecuaciones de estado y la función de transferencia para el circuito indicado, como se muestra en la figura. En la figura tenemos un circuito que está dado por una fuente de voltaje, en donde presenta una resistencia en paralelo con un capacitor y al mismo tiempo está en paralelo con una resistencia que a su vez también está en paralelo con una bobina.
Tomaremos las variables de estado, tomaremos las variables de estado al voltaje en el capacitor y también a la corriente en el inductor. Aquí tenemos X1 y de este lado tenemos X2, que van a ser nuestras variables de estado. Como sabemos, el capacitor, el voltaje está dado por 1 entre C multiplicado por la integral de I por C respecto de T. Posteriormente tenemos a X2, que igual ahí se muestra la ecuación de la corriente de la bobina. Después tenemos a X' y a X2'. También tenemos a Y, que es igual al voltaje de la bobina. Como podemos observar, aquí volvimos a dibujar el circuito de una manera más entendible. Observamos que Y está en paralelo con el voltaje de la bobina. Por eso pusimos la ecuación de Y igual a BL. Observamos que tenemos dos nodos y 2. 1 y 2. Presentamos aquí también la malla 1, que aquí la podemos observar. Ahora aplicamos las leyes de Kirchhoff, en donde menos U, donde va a ser igual a menos U menos BC más BL, esto va a ser igual a 0. Esta sería nuestra primera ecuación. Planteamos que X1 va a ser igual a BC y BL va a ser igual a L por X2. Sustituimos esto y despejando a X2 tenemos nuestra primera ecuación. Ahora planteamos que BL va a ser igual a menos BY. Sustituimos en 1 y despejando tenemos que Y va a ser igual a X2 más U. Ahora aplicamos la ley de Kirchhoff de corriente en los nodos. Y vamos a tener que IRL va a ser igual, IRL más IC sumado, que a la vez vamos a sumar la corriente de la resistencia 2 más la bobina, va a ser igual a 0. Donde IC va a ser igual, IC va a menos 1, menos CX va a ser igual a IL, despejando esto va a ser igual IL igual a X2. Sustituimos en 2 y tenemos la siguiente ecuación, donde X1 va a ser igual a X1 y el resto. Ahora a continuación, la ecuación que teníamos anteriormente la vamos a obtener en forma de matriz, teniendo X1 y X2. Acabando la matriz, podemos ver que nos sale a Y es igual. La matriz queda a 1, 0 de X1 y X2. Además, vamos a obtener la función de A, la cual podemos ver que nos dio C y nos dio D. Haciendo así, tenemos que hacer la función de transferencia, en donde GS es igual a C, en donde es S por la corriente menos A, y todo eso es a la menos 1, y B más D. Primero obtenemos la inversa, recordando que M-1 es igual, y bueno, ahí tenemos la fórmula. Ahora posteriormente, dicho la fórmula pasada, vamos a hacerlo en forma de matriz para obtener la inversa, como ya habíamos dicho, que es S y la corriente más A. Resolvemos la operación, en donde sigue previamente aquí, que es S más 1 sobre CR1 más 1 entre CR2. Y obtenemos que el resultado nos queda S cuadrada más S, paréntesis 1 sobre CR1 más CR2. Por lo tanto, teniendo ya ese previo resultado,
vamos a seguir calculando el producto de S-1, no, perdón, de SI, menos A y todo eso a la menos 1 sobre B. Podemos ver a continuación cómo se observa la matriz. Teniendo S1 menos A, todo eso elevado a la menos 1 y B, podemos ver cómo nos queda la operación, tanto los resultados. Y realizando para C, se tiene que, podemos ver la matriz de 1, 0, se resuelve la matriz previamente, y nos da otra parte del resultado que es donde dice C, paréntesis, SI menos A, todo eso elevado a la menos 1, B es igual y nos arroja la operación. Sumando D, vemos a continuación lo que cómo nos fue quedando las operaciones poco a poco. Tenemos que ir simplificando para que sea más sencillo. Viendo así que queda GS es igual a C, ya lo había dicho, S1 menos A, todo eso a la menos 1, B más D, sustituimos, simplificamos, despejamos, para a continuación ver el resultado que tenemos en el recuadro de color azul, que es GS es igual, la parte de arriba S, paréntesis S más 1 sobre CR1, todo eso sobre S cuadrada más S, paréntesis 1 CRI1, más 1 CR2, más 1 entre LC. Y pues esta sería toda la explicación del ejercicio 4.